Estimados alumnos de SED Virtual, les saludo hoy día y dándole la bienvenida a este nuevo curso de las epístolas carcelarias. Hicimos ya la clase introductoria, hoy día vamos a hablar de algunos temas que tienen relación con el propósito del libro, con el autor, con la posible destinatario, ¿ya? Que son temas que en cuanto a la epístola de Efesios, que es la primera que estamos estudiando, ah, son de cierta relevancia, ¿ya? Entonces vamos a partir por Efesios y bueno, empecemos el curso. La primera pregunta que siempre se hacen los que estudian Efesios es a quién realmente fue dirigida esta epístola. ¿A la iglesia de Éfeso o a la iglesia de la Odisea? Ya les había adelantado algo en la clase introductoria. La epístola es conocida como Efesios porque en el versículo 1:1 todas las versiones primitivas del texto tienen las palabras en Éfeso. Sin embargo, la lectura sin las palabras en Éfeso debe ser preferida, porque de la evidencia interna de la epístola se desprende que es una circular y los códices Vaticano y Sinaítico del siglo IV y el importante papiro 46, fechado en el 200 después de Cristo, omiten dichas palabras. Eso es muy importante. Si bien gran parte del texto recibido o receptus dice en Éfeso, y muchos de los manuscritos antiguos también señalan en Éfeso, hay dos códices antiguos que son importantes, como son el Vaticano y el Sinaítico, que omiten en Éfeso. Y este papiro 46 también, que es un papiro bastante antiguo, del siglo III, o sea, del 200 antes de Cristo, después de Cristo, perdón, tampoco aparece que la epístola sea dirigida a los efesios. Entonces queda la pregunta, ¿por qué aparece en algunos efesios y en otros no aparece nada? Posiblemente la razón está en esto, en que la epístola es una circular. Es decir, era una carta enviada era una sola carta, digamos, que iba circulando por distintas iglesias y en cada iglesia se hacía una copia. Y en esa copia que se hacía, cada iglesia ponía el nombre del lugar, ¿ya? Entonces, si llegaba a Éfeso, le ponían en Éfeso, si llegaba a la Odisea, en la Odisea, si llegaba, no sé, a Santiago, le ponían Santiago, ¿ya? Aparentemente la idea, es lo que se entiende, ¿ya? Y según entendemos, los códices más antiguos que dicen en Éfeso, posiblemente fueron recibidas, son cartas que o bien fueron recibidas y copiadas en la iglesia de Éfeso o son copias de la carta que tenía la iglesia de Éfeso. Y por lo tanto quedaron con ese nombre ahí, en Éfeso, y de ahí que la carta tiene el nombre de Efesios. Pero hay una gran parte, una gran tendencia que dice que en realidad esta carta más bien parece haber sido escrita a la iglesia de la Odisea, o que bien fue la iglesia de la Odisea la primera receptora de esta carta. ¿No es cierto que puede haber sido para ambas o para ninguna de las dos en particular? Fue una carta hecha para ser copiada y divulgada. Eso es lo que nosotros debiéramos entender ante todo, ¿ya? Ahora, veamos algunas comparaciones de la Biblia. Por ejemplo, la NBI, que es una versión actual, pero que se ha hecho con manuscritos antiguos. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pero ahí nos pone un asterisco que dice que hay una variante según la cual diría que los santos que también son fieles en Cristo Jesús sin indicación del lugar. Entonces la NBI se inclina por la idea de que es a los efesios, pero no sin dejarnos la indicación de que es posible que no, eso no estuviera, ¿ya? La misma indicación la hace la NTV. Obviamente en Biblias como la Reina Valera, Biblias más antiguas, ¿ya? O como la King James, va a aparecer Éfeso,
porque son Biblias que se hicieron sobre la base del Textus Receptus, del texto recibido que hizo Erasmo de Rotterdam en su primera versión. Por lo tanto, esas epístolas traían en Éfeso porque habían sido hechos con escritos más recientes, que eran los que se disponían en tiempos de Erasmo, y la arqueología todavía no había encontrado algunos manuscritos más antiguos que ahora se disponen. La versión de Jerusalén, por ejemplo, que trabajó con el Códice Sinaí, perdón, con el Códice Vaticano, que es muy antiguo, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, a los fieles en Cristo Jesús. No menciona nada de Éfeso. Y esa es una muy buena versión también. El Códice Vaticano, uno de los códices más antiguos que hay sobre el Nuevo Testamento. Así que, como podemos ver, tendemos a pensar que esta es una carta circular, hecha para ser divulgada en todo el mundo cristiano antiguo. Ahora, porque la relación que existe entre Efesios y Colosenses, así como Romanos es una expansión de Gálatas, Efesios es una expansión de Colosenses. La epístola tiene semejanza en materia de estilo y doctrina con Colosenses. Por ejemplo, la misión de Tíquico, las similitudes son tales que muchos consideran que Efesios tiene la misma doctrina y exhortación de Colosenses, solo que más desarrollada. No sería raro en Pablo, por lo menos. Pablo ya lo hizo eso. Pablo, cuando escribe Gálatas, escribe la primera carta, ¿no es cierto? Y después desarrolla la misma carta que había escrito antes, la amplía, la expande, le agrega nuevos elementos, pero el tronco, digamos, la base, el esqueleto es lo mismo. Y tenemos Romano, ¿no? Una versión mejorada de Gálatas. Y si es Pablo el autor, aunque eso está discutido, ya lo vamos a hablar, pero si es Pablo el autor de Efesios, no sería raro que haya tomado el prototipo de Colosenses para hacer una mayor exposición. ¿Ya? Eso podemos considerarlo de esa manera. Por lo tanto, ¿qué sería Efesios? Sería un Colosense expandido, Colosense agrandado, mejorado, ¿ya? Básicamente eso. Y existen argumentos a favor y en contra de la paternidad paulina. Las pruebas en favor de la autoría de Pablo, como también la misma carta lo afirma, en 1.1 y 3.1, son abundantes, al punto que a partir del siglo segundo se le aceptó como Paulina, esto es decir, de Pablo, en forma incuestionable. Pero desde finales del siglo XVIII, o sea, hace 5 minutos atrás, se ha cuestionado la paternidad literaria tradicional. ¿Cuáles son las razones? Primera, que dicen que es más lírica en estilo, llena de participios relativos que otras cartas consideradas paulinas, o sea, es un estilo más elegante, más poético, ya no tan conciso como suelen ser las cartas de Pablo. Segundo, hay 42 palabras que no se usan en ninguna otra parte del Nuevo Testamento y 44 que no aparecen en otras epístolas de Pablo. Tiene un léxico más amplio, ¿ya? La epístola de Colosenses tiene un mayor uso de vocabulario que lo que acostumbran el resto de las epístolas de Pablo, que son más sencillas. Tercero, se dice que en ningún otro escrito de Pablo hay tanto énfasis en la iglesia y tan poca escatología. Es verdad, Pablo pone más énfasis en lo que es la vida comunitaria de la iglesia en Efesios que lo que es el mensaje escatológico, que es lo que Pablo enfatiza en otras cartas, ¿ya? En las cuales sí se habla de la venida de Cristo, tales como Tesalonicenses, por ejemplo, primera, o eh, primera de Corintios, ¿ya? Pablo habla de la escatología, repite en muchos casos la escatología de Mateo, básicamente es la que Pablo repite. Pero eh,
según ellos, Pablo aquí habla más del tema de la iglesia. Yo no sé si será tan así, porque no veo tanta escatología en todo lo que es Pablo. Gálatas, Romanos, no sé. Bueno, es un tema de análisis. ¿Ya? Se dice que la carta tiene más en común con los escritos no paulinos, como Lucas, Hechos, Primera de Pedro y los escritos juaninos. Eso sí puede ser un argumento más fuerte porque Pablo siempre evitó parecerse a los que él llama los grandes apóstoles. ¿Ya? Pablo siempre evitó dar a conocer que él tenía algún tipo de aprendizaje de los apóstoles. Pablo dice que lo que él recibió lo recibe directamente de Dios, que cuando él estuvo en Jerusalén estuvo 2 semanas y que Pablo y, perdón, que Pedro y Juan, que eran los que con los que él habló, en realidad no le aportaron nada nuevo. Entonces, en realidad sería raro que el escrito tomara algunas ideas de otros escritos apostólicos. Raro, pero no tiene por qué no estar. ¿Ya? Eh, Aparte de esto, algo que se dice, o sea, algo que realmente habría que analizar. Pero en fin, esas 5 razones que les enumeré recién, son las principales o digamos los argumentos que se dieron para cuestionar la paternidad paulina, digamos, de la carta. Hemos de admitir que para muchos los argumentos en contra de la paternidad paulina son fuertes. Sin embargo, para otros esta carta es de un pensamiento tan elevado que resulta un poco absurdo que el autor, una vez completada una obra tan original en cuanto a pensamiento, se haya puesto a citar partes de Colosenses solo con el fin de hacer parecer su obra como una carta de Pablo, en vez de poner su propio nombre. Desde el punto de vista del autor del presente paper, o sea, yo, y para efecto de este curso, y sin ánimo de imponer una idea, parece mejor idea el aceptar la paternidad paulina para poder dilucidar el propósito de la misma. Así es. Yo me quedo con este último argumento, personalmente. A mí me parece un poco raro que alguien que pretende hacerse pasar por Pablo haga una carta tan espectacular, reciba tanto del Espíritu Santo y haga un desarrollo intelectual tan potente para luego ponerle el nombre de Pablo y meterle partes de Colosenses para que parezca que es algo paulino. No tiene sentido. Si alguien iba a escribir eso, algo tan elevado, le pone su nombre y punto, le gusta a quien le guste. Aparte que debemos recordar que en los años del primer siglo todavía no se hablaba de un canon bíblico. No había, por lo tanto, ninguna idea de hacer entrar esta carta dentro del canon, solamente que la carta fuera aceptada en distintas iglesias. Quizás ese podría ser una razón para hacerse pasar por Pablo, para que la carta fuera aceptada, pero parece raro, parece raro. O sea, eh, si algún maestro estuvo tan interesado en hacer entrar sus pensamientos que pensó en hacerse pasar por Pablo para que se las aceptaran en las iglesias, y hizo algo tan bueno, mejor le pone su nombre. Ese es el punto. Mejor le pone su nombre. Es lo que yo opino, por lo menos. Ahora, para efectos de este estudio, yo voy a tomar la posición conservadora y voy a considerar la carta como autoría de Pablo. ¿Y por qué voy a hacer eso? Para poder explicar cómo es que está, cuál es el propósito de esta carta. ¿Ya? Esto se los voy a contar, se los voy a relatar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que considerar que esta es una carta, es una epístola carcelaria, es decir, Pablo la escribe desde prisión, estando Pablo en prisión. Todo esto que les estoy hablando aparece en el paper que les voy a mandar. Por favor, lean el paper, aporta bastantes datos. Pablo, estando en prisión, recibe a Epafras, ¿ya? Que obviamente le trae noticias de los problemas que estaba teniendo la iglesia en Colosas. ¿Ya? Epafras les cuenta esa historia. Ahora, estando en prisión, Pablo a su vez tiene la asistencia de un, que ahora nosotros sabemos, gracias a Filemón, que era un esclavo fugitivo, que se convirtió ahí.
y que voluntariamente decide atender a Pablo y ayudarlo, que es Onésimo, está ahí con Pablo. No sabemos si en una prisión romana o si fue en alguna residencia que se le facilitó a Pablo a modo de arresto domiciliario, eso no lo sabemos. El punto es que Pablo está privado de libertad. Pablo, al recibir la carta de Epafras, decide escribir a, a los colosenses. Pablo no conoce a los colosenses, Pablo no fundó la iglesia de Colosa, perdón, pero se siente con autoridad como para poder dirigirle una carta. Y escribe una carta doctrinal, que es Colosense, donde intenta corregir los problemas que le comenta Epafras. Ahora sucede que una vez que se va esa carta, la despacha por mano de Tíquico. Resulta que Pablo queda con la cabeza llena de ideas, queda, habiendo orado mucho, habiendo recibido mucho de parte de Dios, ¿no es cierto? Pablo dice, bueno, eh, esta idea hay que ampliarla, y empieza a ampliar las ideas de Colosenses, y resulta de eso una nueva epístola, y Pablo le parece que esa nueva epístola es necesario que se conozca no solo por los colosenses, sino que en todos lados donde hay iglesias gentiles. Perdón. Entonces, Pablo no tiene ahora quien le lleve la carta y solamente dispone de Onésimo como una persona libre que puede ir y llevar las epístolas, como cartero, como mensajero. Pero resulta que Onésimo a la vez lo atiende a él. Sin embargo, Pablo está dispuesto a hacer ese sacrificio y perder a su colaborador más importante en ese momento, que estaba prisionero. Pero Pablo no va a enviar a Onésimo como que era un esclavo fugitivo simplemente de vuelta, aunque eso era muy peligroso. Si alguien encontraba un esclavo fugitivo, lo correcto era enviarlo denunciarlo, digamos, o o tomarlo prisionero y llevarlo de vuelta donde su legítimo dueño, porque se consideraba un robo. O sea, Pablo incluso podía ser acusado de robo si sabía la gente que Onésimo lo estaba atendiendo a él. Pero al mismo tiempo corría riesgo, porque eso, la justicia romana o la ley romana exigía que un esclavo fugitivo debía morir. Entonces Pablo escribe una carta a Filemón. Pablo sabía que el dueño de Onésimo era Filemón y Pablo conocía a Filemón. Entonces Pablo escribe esta carta, ¿no es cierto? Y manda a Onésimo tanto con la epístola de Filemón, o sea, la carta que Pablo le dirige personalmente a Filemón, para que reciba a Onésimo, para que todo el mundo, si alguien ve a Onésimo y lo identifican y lo quieren capturar, vean que Onésimo lleva una carta dirigida a Filemón y que va para allá. Pero en esa carta le pide a Filemón que por favor lo libere. Bueno, ya vamos a analizar la epístola a Filemón, que es otra clase. Y por otra parte, envía esta carta para ser divulgada. La misión de Filemón es llevar esta carta a distintas iglesias, posiblemente entre ellas Éfeso, y que se hagan copias de esta carta y que se divulgue. Y creemos que esa es la más probable de las razones por las cuales se escribe Efesios. Ahora, debemos considerar que la misión de Onésimo tuvo éxito, puesto que conocemos o nos llegó hasta nosotros la carta de Filemón y la de Efesios. Por lo tanto, sí hubo éxito en divulgar la carta de Pablo y también Filemón recibió bien a Onésimo y posiblemente lo recibió tal como se lo pidió Pablo en la carta. Así que eso es más o menos el principio de lo que sería la epístola de los Efesios. Espero, hermanos, que todo esto les sea de utilidad y podamos seguir estudiando este libro que es muy interesante. Efesios es una de las cartas doctrinales potentes del Nuevo Testamento. Y en próximas clases vamos a estar estudiando su doctrina. Así que muchas gracias y bendiciones a todos.